Amigos, bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal? Un placer saludarles. Un servidor William Delgado Gil para acompañarles en estos 30 minutos más o menos que estaremos dedicando precisamente y que estamos dedicando de lunes a viernes a esta hora, a las 8 de la noche, para compartir, bueno, un mensaje, una opinión. Y en este caso, en este espacio William en Vivo, estamos compartiendo la lectura del libro Adornando tumbas, matando profetas, de el cantautor, músico, pastor y escritor Jesús Adrián Romero. Él ahora mismo está en Monterrey, México, con su esposa Pecos, organizando, dirigiendo más bien, una iglesia que se llama Vástago Epicentro. Y bueno, ha escrito este libro hace un par de años. Personalmente lo recibí de su mano allí en Expolit, en Miami, y lo he leído y me ha parecido bien interesante poder compartirlo con todos ustedes. Así que bienvenidos, ya hemos leído 8 capítulos, mejor, 7 capítulos, hoy vamos a leer el 8 de este libro. Ustedes lo tienen ahí, Adornando tumbas, matando profetas. Y bueno, es que también además él lo coloca como sello, como eslogan, y es la necesidad de reinterpretar una fe que se ha convertido o que se ha vuelto periférica y oscura. Una fe, la fe del Evangelio. Y sí, hay algunas personas que simplemente lo toman como una religión, el cristianismo en América Latina, una fe que se ha vuelto periférica y oscura. Jesús Adrián Romero, de editorial Cate Icumen. Cate Icumen. Recomendado, por supuesto, faltaba más. Y queremos compartirlo con ustedes. Hoy vamos a leer el capítulo número 8. Se llama Dignificando al pecador. Dignificando al pecador. Bueno, de pronto hay muchas personas que se van a, o que están llamando la atención y que se les hace más bien raro. ¿Por qué leer un libro de evangélicos? ¿Por qué es un libro de cristianos? Bueno, vamos a mirar precisamente qué es lo que enseñan, de qué se trata, qué hacen, porque la corriente cristiana evangélica a nivel latinoamericano ha pasado en 1901 de ser una pequeña minoría allí en la Azusa Street en California, en una calle de California, cuando empezó el avivamiento de la calle Azusa. Si ustedes lo pueden googlear, avivamiento de la calle Azusa en California, hoy se ha convertido en una impresionante algarabía a nivel latinoamericano que tiene millones de seguidores esta corriente evangélica. Y uno de sus exponentes, Jesús Adrián Romero, hace precisamente una crítica. Ese es el motivo por el cual en este espacio compartimos opiniones, compartimos una serie de ideas también, por supuesto. Detrás mío está en pantalla, no sé si lo alcanzan a ver, y es Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., su papá era Martin Luther King Sr., era un pastor bautista. Y tal vez no hay muchas personas que conozcan del tema de Martin Luther King en su faceta como pastor, otro evangélico más, sí. Y muchos de los presidentes de los Estados Unidos precisamente han sido, ok, no pastores, pero sí evangélicos, sí pertenecen a la fe cristiana y abiertamente lo dicen. Tal es el caso, por ejemplo, acabó de pasar el Día de la Libertad Religiosa en los Estados Unidos, que aquí en los Estados Unidos es bien fuerte el tema de la libertad religiosa y se protege al máximo, tanto así que el presidente Trump acaba de mandar una directiva, acaba de mandar una normatividad a todos los profesores, a todos los directivos de las escuelas, hablando sobre ese derecho constitucional como alumnos de orar. Es un derecho constitucional y bueno, aquí hay dos partidos bien fuertes y son súper contrarios. Los demócratas dicen que no, que eso no es posible, que hay que separar que hay que separar la religión del Estado, en fin, en fin, en fin. Lo mismo pasa en Colombia y lo mismo pasa en toda Latinoamérica. Entonces, por eso estamos también leyendo y compartiendo este tipo de lecturas. Sin más, entremos. Dignificando al pecador. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es esa carga que llevamos sobre nosotros que nos hace sentir indignos, culpables? ¿Cómo veía Jesús al pecado? ¿Cómo lo interpretaba? En Occidente, es decir, nosotros entendemos el pecado como la práctica
de cosas entre comillas malas, romper reglas, y aunque el pecado incluye eso, Jesús va un poco más allá. Él utilizó la palabra perdido, la palabra perdido más que la palabra pecador para referirse a aquellas personas que necesitaban un Salvador. De hecho, el nombre Jesús significa o traduce Salvador. Jesús, Salvador. Después que Jesús va a la casa de un cobrador de impuestos llamado Zaqueo, y después que éste tiene un cambio profundo en su vida, Jesús le dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seguramente la gente de Jericó, en esa ciudad donde estaba, esperaba que el maestro regañara, reprendiera a Zaqueo y tuviera palabras más fuertes en su contra. Pero para Jesús, Zaqueo simplemente se había perdido. Jesús habló de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido. Este es tu hermano. Estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. De nuevo, los que hemos leído la historia del hijo pródigo, diríamos que se fue en rebeldía, que deshonró a su padre, que era muy desobediente. Pero Jesús dice que es importante notar estos matices en el mensaje de Jesús y comparar su concepto de pecado con el que nosotros tenemos. Es revelador comparar la percepción que Jesús tiene del pecador en comparación con la iglesia, en comparación con la sociedad. Los cristianos hemos utilizado esta palabra para rechazar al mundo y sentirnos, entre comillas, superiores a los demás. Ah, pecadores. Yo, santurrón. A veces los cristianos actuamos como beatos, como santurrones, como, bueno, esas personas que no tienen precisamente de qué, entre comillas, avergonzarse supuestamente. Y vemos a los demás como malos, como sucios, como personas que se comportan como animales y sus obras son vergonzosas. Y por supuesto que hay actos vergonzosos y perversiones de todo tipo, pero esto no hace que Jesús trate a las personas con desprecio, las ve como perdidas. Vamos a la raíz. Jesús nunca se queda en la apariencia, nunca se queda en las ramas, nunca se queda por allí divagando. Como en todas las cosas, Él va a la raíz. Y en el caso del pecado, no es la excepción. Debemos entender que Jesús era, primero que todo, un judío, que era un rabino, y como tal, su mensaje tenía el cuadro de la cultura y la fe judías de la época. ¿Cómo así? Él entendía el pecado de la manera en que lo entendían los judíos, era obvio. La palabra pecado en el hebreo original no es tan fuerte, no es tan agresiva, no es tan dura, no es tan excluyente como lo es para nosotros hoy en día. Nuestra traducción y lo que deriva o lo que quiere decir con la que hemos cargado esta palabra hace que perdamos el punto de vista que sobre esa palabra tiene Jesús. Hay varias palabras en hebreo, pero la más usada es chata. Sí, chata. Y significa errar al blanco. Chata, errar al blanco. La referencia es aquella persona, un arquero, que toma precisamente eso, su arco, con su flecha, y lanza una flecha hacia una diana, hacia un punto, hacia el blanco. El asunto es que ese arquero, al lanzar la flecha hacia el blanco, hacia la diana, falla. En el griego esa palabra se traduce como armantano y también significa errar al blanco. Las dos palabras, chata y armantano. ¿Qué significa? Errar al blanco. En otros contextos, la palabra pecado se usaba para hablar de alguien que iba a cierto lugar y se había perdido en el camino. Oh, entonces soy un pecador cuando me pierdo. Sí, iba a cierto lugar, pero se perdió. Cuando nosotros ahora entendemos la raíz de esa palabra, de la palabra pecado, nos damos cuenta por qué Jesús utiliza la expresión perdido, más que la expresión pecador.
esta forma de ver el pecado de Jesús nos lleva a tratar al pecador de una manera completamente diferente. Estás perdido, hermano. Es fascinante notar que de parte de Jesús hay una identificación con los perdidos, pecadores. Este Jesús es sin mancha y sin pecado. Viene con Juan el Bautista para ser bautizado. El autor de la carta a los hebreos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote porque se identifica con nosotros, porque fue tentado en todo como nosotros, fue tentado a pecar igual que cualquier mortal, y su tentación nos enseña esto de estar perdidos. Jesús vino a la tierra con un propósito, así como nosotros estamos en la tierra con un propósito también. Ninguno de nosotros nacimos por accidente, ninguno de nosotros nacimos por casualidad, ninguno de nosotros nacimos al azar. Nacimos con un propósito. Naciste con un propósito, ¿sabías eso? Jesús no erró al blanco, es decir, no pecó. Se mantuvo fiel a su llamado y se mantuvo fiel al Padre. Se mantuvo fiel a su propósito. En el desierto, Jesús fue tentado por el diablo para desviarlo de ese propósito, desviarlo de dar en el blanco. Estas fueron las propuestas de Satanás. Número 1. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. La primera tentación tiene que ver con el placer. Da rienda suelta a tus placeres. Esto te hará feliz. Después, número 2, el diablo, lo lleva al pináculo del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate al vacío. Pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan para que con tu pie no tropieces en piedra. La segunda tentación tiene que ver con la fama y la aceptación. ¡Hey! Demuéstrales a todos quién eres. Esto te hará feliz. La tercera tentación, dice la Escritura: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los países del mundo, todos los reinos y toda la gloria que hay en ellos. Le dijo el diablo a Jesús: todo esto te daré, dijo, si te arrodillas y me adoras. La tercera tentación tiene que ver con fortuna. Tú puedes tener todo lo que quieras y eso te hará feliz. Y es que cuando nosotros cedemos a cualquiera de esas tentaciones, placer, fuera de control, fama y aceptación, posesiones o fortuna, nos perdemos. Erramos al blanco. ¿Y cómo nos llevará la tentación a errar al blanco? Todas estas cosas son las que el hombre busca para encontrar identidad, porque lamentablemente no sabemos a veces quiénes somos. Decía hace un momento que nadie nace por casualidad. Tú no naciste por accidente. Todos tenemos un llamado y un propósito y una identidad. Y por eso el hombre busca esa identidad. Y como se siente vacío o estamos vacíos, lo que se busca es llenar ese vacío, y a eso se le llama satisfacción. Repito, todas estas cosas son las que el hombre busca para encontrar, primero, identidad y segundo, satisfacción. Este es el impulso del corazón del ser humano. De allí provienen las crisis existenciales. ¿Quién no ha tenido esas depresiones? Que me quiero tirar de un andén. Bueno. Y precisamente de allí provienen las crisis existenciales y también errar al blanco, el pecado. El problema radica en los seres humanos que no reconocemos que nuestra identidad se encuentra ligada a nuestro Creador, y al no aceptarlo, nos perdemos detrás de cosas que nos harán más y más infelices. ¿Por qué? Porque erramos al blanco. El blanco es Dios, el blanco es Jesús, y si no lo tenemos a Él, pues estamos más perdidos. Sí, correcto. La identidad de Jesús está ligada a la relación con el Padre y su propósito aquí en la tierra. Si Él hubiera cedido a las tentaciones que el diablo puso delante suyo, hubiera simplemente errado al blanco. Es por eso que cuando Jesús trata con el pecador, lo hace con amor, entendiendo su batalla, entendiendo su lucha, entendiendo cómo se siente.
entendiendo que lamentablemente está perdido. Lo hace de una manera sutil y suave porque entiende el corazón humano. Jesús entiende nuestros anhelos más profundos. Y a esto viene un pozo, y es el pozo de la insatisfacción. Juan en el capítulo 4 del Evangelio cuenta una historia, un relato que podría ser toda una cátedra para nosotros los cristianos modernos acerca de cómo tratar con el pecado. Miremos de qué se trata. Dice la escritura que Jesús iba a Galilea y pasaba por Samaria. Llega a un pueblo llamado Sicar y se sienta al borde del pozo de Jacob, porque estaba cansado, Jesús, mientras los discípulos van a comprar algo de comer al McDonald's de la esquina. En ese momento llega una mujer samaritana, no, ¿qué tal?, a sacar agua del pozo y Jesús se dirige a ella pidiéndole de beber. Los judíos no se relacionaban con los samaritanos y los rabinos no hablaban con mujeres, menos de ese tipo. Algunos argumentan que la razón por la que la mujer fue a sacar agua del pozo al mediodía, en medio del calor intenso, porque en ese momento en esa época del año hacía un calor infernal. Las mujeres iban al pozo de Jacob por agua en la mañana a tempranas horas. Pero cuando las mujeres usualmente iban juntas, en la mañana era por su mala reputación. La mujer que se encontró a Jesús en el pozo tenía una mala reputación por su condición, entre comillas, de mujer fácil. Ella le dice a Jesús: ¿cómo se te ocurre pedirme a mí agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús inició una conversación y es importante acentuar esto. Fue una conversación, no fue un evangelismo, no fue una predicación, no fue una campaña evangelística. Después le dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. La mujer no entiende la metáfora. Cree que Jesús está hablando de agua normal, natural, y le pide que le dé de esa agua para ya no venir a buscarla, hacer un sacrificio. No había alcantarillado, no había agua en el grifo. Tenían que ir millas, millas, millas a buscar agua para su familia, y entonces tenían que... El viaje no duraba, repito, 10 minutos, eran millas caminando bajo el sol, en la arena, en el desierto. Es decir, y por una botella de agua no, tenía que llevar bastante agua porque se necesita, simplemente. El maestro continúa la conversación, dice: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, y más en tierra caliente. Pero todos los que beban el agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Wow, esa palabra frescura, porque cuando uno tiene una sed arrolladora, abrasadora, no hay nada más delicioso que tomar un vaso de agua fresca. El asunto es que en esa época no había aire acondicionado y mucho menos neveras, refrigeradores, freezers. El agua se tomaba caliente. Jesús profundiza un poco más en la metáfora. Dice: el agua que Él le ofrece quita la sed para siempre, no la sed natural, sino la sed del alma. Él está diciendo: si tú buscas satisfacción, pero donde la estás buscando no la vas a encontrar. Volverás al mismo lugar una y otra vez, pero siempre tendrás sed. Tú en este momento tal vez estás en una situación de estas, buscando satisfacción, buscando satisfacción, buscando satisfacción, pero la estás buscando, mi hermano, mi amigo, en el lugar donde no la vas a encontrar jamás, porque vas a volver cíclicamente una y otra vez al mismo lugar y no la vas a encontrar. Siempre vas a tener sed. Por fin la mujer parece entender de qué se trata y le dice a Jesús: dame de esa agua. En ese momento que él le dice: ve y llama a tu marido. ¿Por qué hace esto, Jesús? ¿Está tratando de humillarla tal vez? No, ese no era el estilo de Jesús. Si rompió toda barrera para hablar con ella, ¿por qué habría de humillarla? La mujer responde lo que naturalmente ella sabía. Ella le responde: no tengo marido. Jesús le dice:
Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús está comparando el pozo con la vida licenciosa de esta mujer. Así como vienes diariamente a saciar tu sed física en este pozo, frecuentemente vas al pozo de las relaciones con otros hombres para saciar la sed de tu alma. El pecado tiene que ver con la insatisfacción. Es buscar satisfacción en otras cosas que no son Dios. Es buscar otro Salvador que no es Jesús. El drogadicto está buscando un Salvador. El promiscuo, sexualmente hablando, está buscando un Salvador. Un hombre que busca poder, dinero, fama, está buscando un Salvador. Y así con todo el resto de la humanidad. Zaqueo, que estaba buscando salvación a través de la riqueza en un trabajo que lo llevó a traicionar a su propio pueblo. Desde la perspectiva de Jesús, el pecado es mucho más que obrar mal o violar un principio moral. Es la manifestación más clara de haber errado al blanco buscando identidad y satisfacción fuera de él. Cuando ves el tema desde esa perspectiva, dejas de percibir a Dios como un juez enojado que castiga, y entonces te das cuenta que no somos castigados porque pecamos, somos castigados por nuestro pecado. ¿Cómo fue? Cuando entendemos esto, la manera como Dios mira o nos mira como pecadores, entonces Dios no nos ve como un juez que quiere mandarnos a la cárcel o como un papá que quiere castigarnos a fuete. No. Es entonces cuando nos damos cuenta que no somos castigados porque pecamos. Somos castigados por nuestro pecado. La mujer finalmente se da cuenta de lo que está sucediendo y le dice a Jesús: sé que viene el Mesías, el que llaman el Cristo. Y añadió: cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Otro ejemplo de cómo Jesús veía el pecado lo encontramos en la parábola del Hijo Pródigo. Esta historia, entre otras cosas que ya hemos visto con anterioridad, nos confronta con ideas que dominan el pensamiento cristiano en cuanto al tema del pecado y el pecador. En esta parábola, la del Hijo Pródigo, cada uno de los personajes hace lo que menos espera de ellos y sus respuestas contradicen completamente nuestra forma de pensar. Por eso se hizo tan célebre y tan famosa la parábola del Hijo Pródigo. ¿Por qué? Miremos cada uno de los personajes que intervienen en esta historia. Está obviamente el padre. En el pensamiento cristiano, o por lo menos la forma en la que concebimos a Dios, el padre supuestamente está enojado con el pecador y quiere castigarlo. Pero el Dios representado por el padre en la parábola del Hijo Pródigo sorprende y hace añicos cualquiera de esas ideas acerca de Dios, el Padre enfurecido con la raza humana. Este Dios da libertad a sus hijos, el libre albedrío, y los deja tomar sus propias decisiones, aun cuando éstas vayan en contra de su voluntad. En la historia del Hijo Pródigo, el padre no está enojado con su hijo desobediente. ¿Cómo está? Lo espera ansioso. Lo espera mañana, tarde y noche. Desesperado sale a la puerta todos los días a ver si su hijo viene por allí. Y cuando lo ve venir por fin, se vuelve como un niño corriendo a su encuentro. Normalmente son los hijos quienes corren al encuentro del papá. Pero en esta parábola es todo lo contrario. Es el papá el que sale corriendo a encontrarse con su hijo. Así confronta Jesús con esa historia nuestros conceptos acerca de Dios. Hay cosas que, paréntesis, tenemos que desaprender para poder reaprender. Y estamos hablando acerca de Dios. ¡Wow! Miremos el personaje ahora del hermano mayor. El hermano mayor que representa... ¿A quién ustedes creen que representa al hermano mayor? ¿A la sociedad? ¿A la iglesia tal vez?
se espera que el hijo, el hijo mayor, se espera que el hermano simplemente se alegre también con la llegada de su hermano menor, entre comillas el pecador, que se había perdido, pero que ahora aparece. Así que sorprende a todos el enojo de su hermano. Tanto así que no quiere participar de la fiesta de bienvenida que el padre dio por el inesperado regreso de su hermano y se queda afuera. Cometemos el error, se compara con su hermano menor, mire, se compara con su hermano menor y se llena de su falso sentido de justicia basado más en sus obras que en el amor del Padre. Siente que por sus acciones él es digno y su hermano es indigno. El hijo mayor no cree que su hermano menor estaba perdido. Él simplemente dice que gastó la herencia en fiestas y en prostitutas. Es lo único que puede ver. No tiene los ojos del Padre. Ahora miremos al hermano menor. El hijo pródigo es el hermano menor, el personaje de la historia que representa, obviamente, al pecador. Es el que más sorprende. No puede evitar notar que cuando Jesús habla de los pecadores, los dignifica, los pone en un lugar de preeminencia. Bueno, no por nada Jesús vino a salvar lo que se había perdido, dice la palabra. Después de que hubiera malgastado su herencia y vivido perdidamente, luego de haber hecho todo lo que es incorrecto, Jesús nos da la oportunidad de ver el corazón de un pecador. Estando lejos de casa de su padre, Él reacciona, Él reflexiona, Él dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me muero de hambre. Pues me voy a levantar y me voy a ir donde mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Yo no soy digno de que me llames, de que me hagas tu hijo. Dame trabajo como uno de tus trabajadores. Es simplemente bellísima esa descripción. Qué declaración de arrepentimiento tan hermosa, tan sincera, poética, profunda, llena de significado. Cada vez que leo el arrepentimiento del hijo pródigo, me confronta, me humilla, me pone en mi lugar. Los cristianos modernos reclamamos nuestros derechos como hijos de Dios. Arrebatamos, desatamos, decretamos bendiciones sobre nosotros mismos. Pero el hijo pródigo dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Creo que necesitamos aprender del hijo pródigo. Reitero, dice Jesús Adrián Romero, la iglesia ve al pecador como un salvaje, como un animal, como alguien insensible que no experimenta el sentido de culpabilidad y no tiene ningún interés en cambiar. Pero el hijo pródigo nos enseña que los pecadores no están conformes con su condición. Y aun cuando se encuentran lejos, sus corazones apuntan hacia la casa de su papá. El hijo pródigo nos da una lección de arrepentimiento de la que todos nosotros podemos aprender. Otra historia más. El tema de dignificar al pecador es tocado otra vez por Jesús cuando contó la parábola del publicano y el fariseo. No sé si sea familiar. Él sabía que los fariseos, o sea, los religiosos, menospreciaban a los publicanos. Los publicanos, el término que se usaba en la época para pecador. Pero a través de su ejemplo y enseñanzas, Jesús movió al pecador a una mejor luz y puso al fariseo en su lugar. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano, recaudador de impuestos, de hecho. El fariseo, el religioso, se puso a orar consigo mismo y decía, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese publicano recaudador de impuestos. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, dice, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo
que éste y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No es accidental que el publicano se parezca al hijo pródigo en su actitud y su lenguaje. Es el mismo Jesús contando otra parábola en la que dignifica a quien peca. Aquí aclaro, Dios, según lo que nos está diciendo, odia el pecado, pero ama al pecador. Odia el pecado, ama al pecador. No deja de sorprender el énfasis tan positivo que pone sobre el pecador en las historias que cuenta, tan diferente a la actitud que la iglesia tiene en la relación con quien peca. El publicano se queda atrás, a cierta distancia, prudente. No se siente digno de acercarse, ni tampoco se atreve a alzar la vista al cielo. El maestro nos enseña que el pecador no es un animal salvaje que solo quiere pecar. Es fácil concluir al leer los evangelios que Jesús era más duro y directo con los de adentro, con los religiosos, y más cortés y compasivo con los de afuera, con los pecadores. Y creo que nosotros deberíamos aprender lo mismo. Por lo menos en un par de ocasiones Jesús admira la fe, sí, de los pecadores. Nunca se admiró de la fe de los religiosos. Que Dios se admire de la fe de alguien ya es un tema por demás interesante, pero que ese alguien no pertenezca a la fe, wow, es revolucionario. Jesús dignificó al pecador. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Repito, Dios odia el pecado, pero ama, como el padre de la historia del hijo pródigo, al pecador. Simplemente, ¿quieres recibir a Dios, a Jesús como tu Señor y Salvador? Bueno, simplemente, así como el fariseo y el publicano, no como el fariseo. Los fariseos, los religiosos de la época fueron los que mataron a Jesús. Sí, fueron los religiosos. Nosotros no estamos hablando de religión, estamos hablando de relación con Dios. Porque de religiones está lleno el mundo. Y son las religiones las que han causado las terribles guerras en la humanidad. Muy de acuerdo con una frase que todos de alguna manera hemos visto o leído por ahí. La religión es el opio del pueblo. Sí, completamente de acuerdo. No se trata de religión, se trata de relación. Esa relación del padre que quiere tener con su hijo. Y si tú estás perdido, yo te invito para que reflexiones, te invito para que ores allí donde estás y dile: Padre, necesito que me hagas tu hijo. No soy digno de hacerme tu hijo, pero la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, Salvador, ¿qué cosa? Les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hijos suyos. Durante estos 8 capítulos que hemos leído, Dios nos muestra precisamente eso, que Él quiere ser nuestro papá. ¿Quieres en este momento que tu papá sea Dios? Te invito, cierra allí tus ojos un segundo, un momento, y repite conmigo esta sencilla oración con todo tu corazón. Padre, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Quiero abrirte la puerta de mi corazón y recibirte como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mi maldad y me arrepiento de mi pecado y estoy perdido sin ti. Por eso necesito de tu guía, de la guía de tu Espíritu Santo. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración ahora mismo, te invito para que me escribas, te comuniques conmigo. Yo respondo personalmente mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram. También si estás en YouTube, déjame tu comentario y con mucho gusto voy a seguir orando por ti. Un servidor, William Delgado. Recuerda, mañana 8 de la noche continuaremos con el capítulo 9, que ahora se me perdió, del libro Adornando tumbas, matando profetas. El capítulo 9 es vino añejo. Vino añejo. Vamos a mañana brindar con vino.
y añejo, que es el más delicioso. Un abrazo para todos, muchas bendiciones del Todopoderoso, un servidor William Delgado Gil. Bendiciones.